Hoy, en Seres Valientes, irónicamente, el podcast se ha desvirtuado a una entrevista. Y realmente la esencia del podcast es poder conversar X tema. Exacto. Desde dos puntos de vista diferentes y simplemente, bueno, tener ese intercambio de opiniones que al final es como nutrirte, ¿no? Porque para mí es eso, es nutrirme de lo que tú puedas pensar, de ver en qué conecto y en qué no, porque es válido también no conectar, y darnos Sería riquísimo no conectar. ¿Tú dices? Sí, porque eso traería como un debate interesante en el que ambas partes se saldrían de su zona de confort. Claro, sí pasa. Porque cuando siempre la gente coincide contigo, y a lo mejor es algo que te pasa mucho en la vida, cuando la gente siempre coincide contigo y aplaude lo que tú haces, te quedas en una zona cómoda muy rara. Sí, es rara. Que no sabes hasta dónde te va a llegar. Entonces, sí, cuando tú tienes a alguien que te saca de ese momento, yo siento que eso te puede llevar a un lugar mucho más especial que el que estás ahora. Pero bueno. Eso es un punto de vista interesante. Normalmente no me detengo a pensar en eso, si supieras. O sea, no me detengo a pensar normalmente en si conecto o no conecto, o sea, en la posibilidad de no conectar. La verdad no. Creo que siempre estamos buscando conectar. Exacto. Siento que vas y conoces gente, vas a eventos, vas a cosas, haces trabajo, lo que sea, estás como, siento yo, buscando la forma de conectar. Pero ciertamente me pasa muchas veces obviamente, que no conectas, pero no me doy el chance o no me pongo a pensar en el chance de lo que gané por no conectar, porque me alejo simplemente, a veces no doy el espacio al debate necesariamente. Qué cool si sucede como en una mesa donde estás obligado a estar sentado y pues ahí toca, bueno, vamos a ver, siéntate y a ver qué es lo que tú vas a hablar. Exacto. Sí, porque como que ahí toca escuchar y soltar lo que tú creas. Si tienes la capacidad de escuchar también y la apertura de escuchar, porque también viene mucho de lo que tú tengas para dar. Tengo la capacidad de sentarme a escuchar a otra persona desde su punto de vista, desde algo de lo que de repente no voy a estar de acuerdo, necesariamente de acuerdo, y todo esto, o no, porque pues está válido, todo es válido, pero es lo que te haga también sentir mejor, digo yo. Habrá el que no estoy aquí para escucharte, o no estoy dispuesto a debatir contigo, y se apaga y se va. Claro. Hay de eso, mucho de eso. Creo que viene del ego, sin duda, y de la poca apertura de saber que la gente no necesariamente tiene que pensar como tú. Exacto. Eso necesariamente. Ya esto comenzó. Bueno, ya. Y esto comenzó. Normalmente yo presento, como entenderán, nosotros empezamos a hablar. Hola, bienvenidos sean todos y todas a Seres Valientes. Yo soy Freddy Arturo Guzmán, Arturo como el rey en las redes sociales. Y hoy me acompaña Lázaro, a quien estoy conociendo ahorita. No los conocíamos. Justo por primera vez. Por primera vez estamos hablando. Y está aquí también porque yo hice una pregunta en mis historias hace unas semanas atrás. Hice una pregunta de a quién les gustaría a ustedes, se lo estuve preguntando a mis seguidores, que invitara a Seres Valientes. Y mucha gente empezó a mencionarte. Y yo decía, pero ya va, ¿quién es Lázaro? Déjame echarle el ojo. Claro que te había visto, por supuesto sí te había visto por ahí, no recuerdo si en TikTok, pero sí sí ya había visto. Por ahí por alguna parte. Sí, redes sociales. Obviamente si eres creador, en algún momento te tuve que haber visto, pero no me había detenido, porque es que yo muy poco consumo, honestamente. Claro. Redes. Suena ingreído, pero yo genero. No, pero es verdad, me la paso. Mira, este día de hoy ha sido un día de grabarte y siempre estoy haciendo algo. Así que no me detengo tanto. Si hay ahora mismo una tendencia andando, estás desconectado de ella. Total, para eso tengo a Fe, mi amigo, mi asistente, que él me mantiene al tanto de las tendencias, y también tengo amistades que me mantienen mira, no has hecho esto, me escriben. Claro. Y yo, ¿cómo que para ver? Y si aplica algo de lo que yo haga, pues me pasa mucho también. Sí, pero no soy tan consumidor. Pero cuando veo que me te están mencionando y digo, está interesante, por algo están mencionando a este muchacho. Yo te escribí
Y bueno, tu respuesta obviamente fue siempre de apertura. Más bien yo me tardé, porque esto es una locura siempre estar, mi horario es un poco loco. Que siempre es complejo, la vida es compleja y lo importante es que logremos conectar o que logramos conectar. O que no conectemos, porque si no conectemos también puede pasar. Sí, porque qué loco que, bueno, para darles un poquito de contexto también, yo le escribo a Lázaro y le digo, mira, ya vamos a grabar, ¿qué tal? El sábado y no sé qué. Y él me dice, pero es que me voy de viaje. Y yo dije, pero vale, entonces antes. Y conectamos para grabar antes. Interesante antes del viaje, porque para dar un poquito de contexto de Seres Valientes, este espacio como tal, yo lo imaginé, lo creé y lo empecé a construir en mi cabeza hace muchos meses atrás. Y no lo había llevado a cabo porque tenía miedo. Claro. Tenía miedo a soltarme, a hablar de temas que probablemente me iban a doler o que no me sentía preparado para hablar por alguna razón. Salgo de la zona de confort de la comedia, que realmente no es de confort porque la comedia, y en mi caso mi humor, lo que yo hago como humor, todo el tiempo se reinventa y todo el tiempo hay algo nuevo y mi cerebro todo el tiempo está pensando en algo interesante que hacer y amo eso. Y que y que funcione. Absoluto. Y me dedico a buscar la forma de que funcione y gracias a Dios me va bien eso. Eso es un trabajón. Sí, es un trabajón. La gente piensa que el trabajón es grabar. El trabajón no es grabar. No. El trabajón no es editar. El trabajón es tener la idea que funcione. Sí, y ese construirla, que te llegue la chispa, construirla y luego ya viene la parte de producción y todo esto, que es la gente, lo que no ve la gente y que me alegra que no lo vean porque si no perdiera la magia, ¿sabes? Pero esta parte de mí, que es algo totalmente diferente, que quiero hablar de los miedos, quiero hablar de la valentía, quiero hablar de muchas cosas, porque justamente el nombre Seres Valientes viene de poder conocernos y poder ver y que la gente también conecte y busque también respuestas, porque al final yo estoy en los 33 años. No sé qué edad tienes tú. 27, bueno, ya te falta poco, ya vas a ver. Ya ves lo que te espera. Tengo los 30 respirándome aquí. Da chance. Pero sí, cuando yo ahorita en los 30 estoy más reflexivo en muchas cosas. Creo que ya vengo con varios añitos como que de poquitas cositas de reflexión, pero hoy estoy como más. Entonces, en esta búsqueda de respuestas he decidido conversar con gente que tenga historia, todos tenemos historias, pero que tenga historia de superación, de miedos, de momentos de valentía, para que esa gente que no tiene el espacio probablemente para poder estar de este lado del micrófono y que no quiere también, porque puede ser el simple oyente, que yo soy un oyente de muchos podcasts, entonces yo que también soy un simple oyente en muchas ocasiones, me nutro de muchas cosas, entonces es como esa forma de buscar respuestas, de compartir opiniones, de compartir historias y por supuesto de dejarle algo a la gente. Eres de Cuba. Sí. Tú dices que no tienes acento casi, pero sí tienes. Sí tengo mi acento, lo que pasa es que en Cuba hay varios acentos distintos. Okay. Pasa como aquí en el interior también y la ciudad, pero en Cuba hay varios acentos, pero hay 3 muy marcados y yo soy del centro de la isla. Okay. Yo no soy de la parte occidental, que es la parte habanera, que es la parte más se conoce, chicos. Bueno, esa parte no soy de ahí. Entonces, me llama mucho la atención. Primero quería agradecerte por invitarme. Gracias. Porque tengo muchas cosas que decirle a las personas. Ay, Dios mío. Y al hablar de historias de superación o de historias de vida, sí tengo muchas cosas que contarle porque he pasado por una serie de situaciones en las que si no hubiera sido valiente, créeme que no estuviera aquí. No estuviera aquí. Interesante eso. Y de donde yo vengo a donde yo estoy, sí, hay que subir una escalera muy grande. Sí, no lo dudo. Y es una escalera que es fácil subirla si tienes la valentía para hacerlo. Y la valentía para asumir los riesgos. Claro. Y la valentía también para, digamos, controlarte a ti mismo, tus propias ansiedades, tus propios miedos. Y poder decir, soy capaz. Claro. Que ese primer paso de decir, soy capaz, es el que mucha gente a veces no se atreve. Y a lo mejor por eso tardaste en hacer el podcast. Sí. A lo mejor por eso yo no tengo mi podcast. A lo mejor por eso no tengo X o Y cosa. Claro. Pero sí, ese primer paso, esa como darse cuenta, ser consciente, eso es importante también. Sí. ¿En qué año llegaste a Panamá? Llegué en el 2021. Ok. Después de pandemia. Ajá. Y a ver, para tener un contexto, porque, bueno, sabemos de Cuba lo que todo el mundo sabe de Cuba, como todo lo que todo el mundo sabe de Venezuela, ¿no? Es algo como que
hablar de lo mismo es como complejo, pero siempre es una referencia porque es nuestra historia, es de donde venimos, es lo que nos marcó de alguna forma o no. Es donde está, en mi caso, mi mamá que está en Venezuela, tiene familia Toda allá. mi familia está en Cuba. Está en Cuba. ¿Cómo sales de Cuba? ¿Por qué sales de Cuba? Bueno, yo salí de Cuba por primera vez en mi vida en el 2019 a Panamá. Porque yo me gané una beca que ofrece el MIRE, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Ofrece una beca una vez al año como a 12 personas del mundo entero. Wow. Para que vengan a Panamá a estudiar intercambio. Entonces yo, en medio de miles de personas, me gané esa beca. Pero para ganarme esa beca, yo pasé por todo un proceso no relacionado con Panamá, sino relacionado con Cuba. Claro. Porque en ese entonces, o sea, en Cuba ningún estudiante de la universidad puede libremente postularse a ningún tipo de beca o ningún tipo de intercambio. Porque eso está completamente controlado por el gobierno. Entonces, en el caso de que tú lo hagas y te acepten, tú simplemente no vas a tener los papeles de la universidad que te respalden, así que es por gusto. Claro. Entonces, el hecho fue que esta beca existió y debido a muchos factores, entre ellos que yo era dirigente en la universidad, que yo tenía un récord limpio en la seguridad del Estado, es decir, que yo apoyaba al gobierno, que yo constantemente estaba como... digamos que no hablaba mal, o sea, estaba limpio, completamente limpio. Y a nivel estudiantil era sobresaliente, ellos me dieron la oportunidad de que yo me postulara a la beca. Wow. Pero eso no significaba nada, porque tú te tienes que postular en medio de un pocotón de gente. Ajá, exactamente. Y entonces yo dije, bueno, aquí van mis notas, aquí van mis créditos y aquí va mi carta de motivación, que es lo único que te permiten llevar una cuartilla donde tú expliques por qué deberían darte esa beca a ti. Dije, bueno, aquí vamos a darle con todo. Porque esto es lo único que van a tener ellos que me va a diferenciar del resto. Claro. Porque notas iguales de las mías habrán miles. No sé, créditos iguales a los míos habrán cientos. Pero una carta de motivación igual a la mía tiene que ser difícil de encontrar. La carta de motivación, para tener contexto, porque no lo sé, es escrita por ti. Ajá. Y en esa carta, ¿qué cuentas? En esa carta tú le explicas a estas personas que te van a hacer, que están ahí viendo todos los postulantes, ellos ahí tú le explicas por qué te la deberían dar a ti. Es decir, cuál es tu motivación para esta beca, por qué tú la necesitas. O sea, por qué si tú no tuvieras esta beca no pudieras estudiar X cosa o sea, darle como la motivación a ellos de que te la den a ti. Y si tuvieses que resumir, ¿qué tan larga fue tu carta de motivación? No, ellos nada más te permiten una cuartilla. ¿Qué? Es que una hoja por delante. Exacto. ¿Cuál solamente te permiten eso. ¿Cuál fue tu motivación? Yo la escribí 16 veces. Wow. Porque no... ¿Tenías muchas motivaciones o era que querías explicar realmente? Necesitaba resumir todo, pero necesitaba... Es como mismo pasa con las redes. Necesitaba que fuera lo más efectivo posible. Claro. O sea, que cada palabra significara algo. Que cada palabra estuviera ahí por algo. Y entonces yo simplemente les hice saber mi posición desde cubano, desde lo que yo vivía en Cuba, mi sueño de alguna vez conocer algo diferente. Y por supuesto también explicarles lo que yo sabía y lo que yo quería saber viniendo a Panamá. Entonces, como ya yo la mandé y ya yo me olvidé de eso, porque en Cuba uno no puede albergar demasiadas esperanzas. Wow, qué fuerte escuchar eso, ¿no? Porque es una realidad en muchos aspectos, sí. Pero decirlo es muy fuerte, ¿no? O sea, hay 12 millones de personas que jamás en su vida han salido de Cuba. Claro. Entonces, el hecho de poder salir de Cuba es algo súper difícil y es una esperanza que tú albergas desde que naces hasta que te mueres, pero no es muy bueno albergarla demasiado, sino lo suficiente para, no sé, tenerla por ahí, pero no vivir de eso porque puede que pase tu vida entera y nunca lo logres. Claro, lo que pasa en los países que no tienen este tipo de situaciones como Cuba, por ejemplo, es que tú tienes la opción o no de irte, entonces nunca piensas, o sea, de irte, de salir, de lo que sea, de salir, ¿no? De ir de vacaciones a X lugar. Exacto. Entonces, como tienes la posibilidad, tú no ves el hecho de no vives en esa posibilidad, no vives en el si yo puedo ir, si yo puedo viajar, si yo puedo hacerlo, porque no es aspiracional. Exacto. ¿Entiendes? Porque obviamente está implícito que tú tienes la libertad de poder ir y venir si te da la gana, mientras tengas un pasaporte. Exacto. Entonces,
En Cuba, que no es el caso, me imagino que salir para mucha gente no es solo aspiracional, sino es como el santo grial, como el sueño, sí, ¿no? El santo grial de tu vida entera, completa. Qué fuerte. Y luego, en Cuba, actualmente ya se puede salir. Okay. Hubo una época en la que no se podía salir, que era prohibido salir. Actualmente sí se puede, y todas las restricciones que tienen los cubanos te la dan los países que te van a recibir. Es decir, Cuba actualmente no te restringe tu salida, sino todos los países del mundo para que tú entres. Todos los países del mundo, o sea, no te dan cita, no te aprueban visa porque eres posible migrante. Pasa ahora también con los venezolanos, que ese es un temita. Claro. Y los venezolanos pueden salir, obvio, y tal, y todo esto. Pero en la mayoría de países te están pidiendo visa. El esposo de una amiga tenía un viaje de trabajo hace una semana, casualmente estaba con ellos hace unos días en su casa, y pidió la visa para Dominicana y se la negaron. Claro. Y no pudo ir a su viaje de trabajo, de una persona que tiene más de 15 años aquí en Panamá, que establecido aquí, rete todo aquí, con una posición económica estable, y le negan la visa a Dominicana por ser venezolano. ¿Qué es esto? Exacto. Qué loco. Y pasa, o sea, con los cubanos pasa a veces peor, porque los cubanos tienen otro sentimiento distinto al de los venezolanos con los que yo he conversado, porque los venezolanos tienen tierra a su alrededor. Claro. Pueden salir a caminar, pueden llegar a otro país. Claro. Pero Cuba es una isla. Y ese sentimiento de insularidad, ese sentimiento de estar rodeado de agua por todas partes, ese sentimiento de no poder salir, ese sentimiento es distinto. No lo dudo, qué fuerte, nunca lo había pensado. Sí. Bueno, creo que mucha gente no lo piensa porque no lo vive, ¿no? Claro, exacto. Y tú cuando tienes la oportunidad de salir, te ganas la beca. Qué cool, felicidades. Porque tú estás aquí, de verdad. Y llegas a Panamá. Y luego yo regreso a Cuba. Esa es otra historia. Ajá, por eso, cuando vienes acá, y voy para allá. Tenemos una hora para charlar. Ya cuando te dije acelerando. Sí, espérate. Ten por dos. Sí, porque es que me resulta súper interesante. Claro. Sales por primera vez de Cuba. El Lázaro de que estoy pisando el aeropuerto, de que estoy agarrando un avión, de que estoy llegando al país nuevo, de una gente nueva, una tierra nueva. ¿Qué sentías? Bueno, la verdad, yo me sentía demasiado desconcertado. Wow. Porque... Y el peor desconcierto fue porque cuando nosotros llegamos al aeropuerto, nos recogieron unas personas de acá del gobierno y nos iban a llevar para Ciudad del Saber, que era el lugar donde nos íbamos a alojar. Entonces, en el camino, ellos pararon en el rey que está por ahí, por la zona de Udelas. Por ahí hay un rey. Entonces, yo en ese momento no sabía dónde estaba ni nada de eso. Pararon un súper para que compren cosas. Número 1, yo tenía muy poquita plata. Eso vamos a partir de ese hecho. Yo dependía de que el IFARU me pagara la beca. Es decir, me la desembolsara. Sí. Cosa que no agradezco al IFARU para nada, porque me desembolsó la primera plata 3 meses después de haber llegado a Panamá. Wow. O sea, casi me muero de hambre. Wow. Una plata que me tenían que dar, dije, la primera semana me la dieron 3 meses después de yo haber llegado a Panamá. Yo tuve que mandar cartas hasta no sé dónde. Pero bueno. En ese proceso, porque ya va, porque aquí hay historia, ¿no? Sí. Llegas, pasa esto, que chimbo, que mal. 3 meses, ¿cómo viste? 3 meses sin plata. Bueno, mi familia tuvo que conseguir que personas de Estados Unidos me mandaran plata por Western Union para yo sobrevivir. Y por supuesto plata que yo tenía que devolver cuando el IFARU me diera la plata en algún momento. Te lo estaban prestando. Pero eso fue todo un proceso y búsqueda familiar y de amigos y de todo para que uno sobreviviera acá en Panamá. ¿Sentías miedo? Un poco, porque además estaba solo completamente. Pero la verdad, fuera de ese tema negativo, por decirlo de alguna manera, yo cuando entré por primera vez a un supermercado fue como descubrir que existe un mundo más allá del mundo. Es como descubrir que las películas de ciencia ficción pueden no ser ciencia ficción. Entonces es como todo lo que tú aspiras a ver en la vida, de repente lo ves. Y es como, yo no entendía por qué. Y hubo muchas cosas que todavía no entiendo, pero hay cosas que no entendía en ese preciso momento. Yo no entendía por qué habían tantas aguas diferentes.
tantas leches diferentes, tanta cantidad de yogures diferentes, tanta variedad de cosas, y era como que... ¿Cuál elegir? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué es que no sé. Sí, o sea, exacto, porque es como la pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué hay tantas cosas diferentes? Ni pensar cercano, muy sinceramente, porque sí es verdad que en Venezuela hubo escasez de muchas cosas. No vengo de una familia que le sobre dinero ni nada, pero teníamos cómo tener esas cosas. Claro, exacto. Aun cuando había escasez. Era muy común ir a un supermercado y que no habían cosas. Pero podíamos pagarlas un poco más caras porque así funcionaba. Claro. Desgraciadamente. Todo eso crea un mercado negro. Absoluto. Y se creó gigante y era absurdo y era algo de las cosas que más odiaba y de las cosas que también me hicieron cada día estar más decidido a irme de Venezuela, ¿no? Por todo eso, lo que conllevaba poder tener calidad de vida tan básica como tener los insumos de papel higiénico, pasta dental, jabón de baño, cosas que eran tan sencillas y que las vemos aquí y que las damos por sentadas. Se acabó, escoge de cuál marca. Se acabó, yo te uso de esta marca. Porque encima también poco a poco, bueno, uno se vuelve más consumidor, ¿no? Y ya no, uso esta porque esta es tal cosa, uso aquella porque me gusta más. Exacto. Pero en ese momento no existía eso. En ese momento era, sí teníamos para pagarla más cara, pero era la que había. Claro. Buena o mala. Exacto. Sí, qué fuerte. La que hubiera. Sí. Y me pasa, o sea, yo no tengo ningún tipo de vergüenza de ser cubano, ni de haber pasado por lo que he pasado, porque eso me ha hecho la persona que soy. Absoluto. Y estoy súper orgulloso de haberme pasado, no sé, 23 años de mi vida limpiándome con periódicos. No tengo ningún problema con eso. Eso me ha ayudado a comprender cómo viven las personas alrededor, pero también me ha ayudado a comprender que ser humano va más allá de todo eso. Absoluto. Y va más allá de cualquier contexto económico que te toque vivir. Claro. Pero simple y sencillamente yo siento que ahora soy capaz de todo, porque al final del día sobreviví a mucho más. Y no me asusta ninguna... O sea, hay cosas que a las personas les asustan, como que de repente se va la luz. Y las personas, ay, como que se va la luz, no sé qué. Ok, yo tenía luz 4 horas al día. O sea, no me molesta que no haya luz. Sé lo que es vivir sin luz. Claro. Sé lo que es no tener internet. O sea, yo la primera vez que tuve un teléfono, que fue un teléfono pequeño, fue como a los 19 años. Okay. Tengo 27. Quiere decir que eso hace como 8 años atrás. Imagínate, cuando llegas acá y vives esto del IFARU, que llegas con la beca. ¿La beca era para estudiar qué? Era solo de intercambio. Era solo de intercambio. De un semestre en la Universidad de Panamá. ¿Qué estudiabas en ese semestre? Entonces, yo estaba estudiando en Cuba filología hispánica. Ok. Hablemos de ese dinosaurio. Ok, cuéntame más. Un filólogo es como un especialista en lingüística y literatura. Ok. Es un especialista en la lengua en general. Okay. Al ser filólogo hispánico eres un especialista en las lenguas hispánicas. Okay. Eso sí. Okay. Pero sí, para llegar a ser especialista tienes que estudiar las lenguas de manera general. Claro. Entonces, como lingüista te toca estudiar todas las lenguas vivas y muertas. Y a mí me gustaba mucho el latín, el griego antiguo, porque eran como mis favoritos. Y yo me quedé siendo, cuando me gradué, profesor de latín y de griego. Y luego, cuando vine acá a Panamá, esa carrera por supuesto no existía. Entonces, estas personas del MIRE lo que hicieron fue buscarme un equivalente similar, que es profesor de español. Okay, o sea, no es mi carrera, pero sí estudiamos muchas materias en común. Pero obviamente esta otra carrera es como mucho más profunda que solo enseñar la lengua. Claro. Porque estudias todas las lenguas del mundo, estudias de manera general, obviamente, no sé hablar ninguna, pero sí estudias todo esto y estudias también toda la historia de la literatura universal y con énfasis en hispanoamericana, española y todas estas cosas. Y eso duraba un año, tú pasas el año... Eso duraba 6 meses. Ah, ok. Pensé que duraba el año entero. 6 meses. Es un semestre. Es un semestre. Ok, entonces te pasaron en la primera plata que te tenían que pagar a los 3, tuviste que hacer... A los 3 de los 6. De los 6, ya veo, a la mitad de la cuestión. Y, bueno, al final resolviste, tu familia te ayudó. Bueno, me imagino momentos de incertidumbre total, porque de estar en un país desconocido, sin gente, sin amigos, sin plata, la locura automática, ¿no? Sí, fue horrible.
cuando ya te pagan la plata por primera vez, que tuviste que, me imagino, pagar la que debías y todo esto. Me tomé foto y todo con el dinero. Y qué hola, aquí están, $300. No, mentira. Nunca había visto tanta plata en mi vida. Literal, ellos nos pagaban $500 por mes. Okay. Eso era toda la beca. Es decir, en total, los 6 meses, $3,000. Okay. Eso era todo lo que iba a dar el IFARU. ¿Dónde vivías acá mientras tanto? En Ciudad del Saber. O sea, ellos, el MIRE se encargaba del alojamiento y ya, el IFARU de los $3,000. Okay. Eso era toda la beca. Te regresas a Cuba. Terminas la beca, te llegó a retornar. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando ya se acercaba la fecha de regreso? O sea, yo pensé quedarme. Ok. Pero no tenía suficiente nada para quedarme. Ok. O sea, no tenía suficientes relaciones, suficiente dinero, suficiente estabilidad, no me había graduado de nada. O sea, ¿quién era yo? ¿Qué hacía ahora? Porque no iba a tener dónde quedarme, tenía que buscar dónde estar, etcétera. Trabajar y todo esto. Sí, o sea, no podía. Yo necesitaba como ser humano pensante, encontrar primero una solución, un plan, crear un plan. ¿Eres de planes? ¿Eres de estructura? Sí necesito estructurarme un poco, porque si no me estructuro, creo que el estrés me mata. Me pasa que yo tengo mis formas. En mi caso yo llevo acá el 2016, y tenía como mi plan, ¿no? Porque yo llegué aquí con un emprendimiento de pulseras para caballeros que hacía yo mismo desde Venezuela, el último año de vivir en Venezuela. Iba bien, empecé a enviarle mercancía a una de mis mejores amigas, son dos de mis mejores amigas que conozco desde muchos años antes de vivir aquí, son de Venezuela, y viven las dos acá. Le enviaba mercancía a una que tenía una empresa de deliveries, entonces ella las publicaba en internet, las lograba vender por allí y ella cobraba el delivery para entregarla, entonces ella tenía el delivery y tal, y tenía un porcentaje y era un buen deal. Y ella fue guardando algo de dinerito, nada de disque tanto, no llegaba ni a los $1,000, pero en muchos meses se reunió platita que yo tenía acá. Y yo para salir de Venezuela, pues tuve que vender todo, absolutamente todo, hasta ropa nueva que tenía, todo, hasta el microondas, o sea, todo lo vendí. Y estaba hablando con una amiga hace poco justamente de eso, como la que me dice, compra el boleto ya, porque yo estaba con el tema de que sí me voy, todo esto, pero no había comprado el boleto y en Venezuela todo se ponía más caro cada día. Compro el boleto al final de cuentas por presión de mi amiga y eso me hizo ponerme más los patines para terminar de hacer lo que tenía que hacer y poderme venir. Cuando yo llego acá, pues bueno, me tocó mi proceso también de entender que eso no era lo que me iba a mantener, no era algo de primera necesidad. Yo obviamente quería trabajar en mi carrera, que soy publicista, y soy especialista en marketing digital. Yo quería entrar acá, pero yo decía, bueno, aquí hay todo hecho, o sea, aquí hay un mundo hecho, yo tengo que buscar el espaciecito para poder, la grieta, ¿sabes? Esa grietecita en la pared para poder entrarle a la cuestión, a ver, y tenía muchos miedos, porque obviamente era tomar la decisión, tengo lo que más o menos, pero yo no tenía realmente en mi cabeza como un plan establecido, o sea, voy a hacer esto y a los 3 meses voy a hacer esto y a los 6 esto, eso es una mentira. Y si lo hubiese tenido también me hubiese dado cuenta que no funciona así. Exacto. Entonces creo que... No, ese tipo de planes yo no lo tengo. Sí, pero en estructura, bueno, todos tenemos algún tipo de estructura, por supuesto, ¿no? Pero yo a veces soy más de, bueno, quiero que me sorprenda. Claro. Pero de alguna manera todos los días trabajo, bueno, si no estuviese todos los días trabajando tal, porque de esa forma también me voy estructurando, ¿no? Exacto. Cuando tú regresas, que tenías tenías las ganas de quedarte, pero no te quedas, te vas. ¿Cuánto pasó antes de que tomaras la decisión o cómo fue que tomaste la decisión de volver a Panamá? No, yo quería volver desde antes de irme, desde antes de regresar. Es decir, yo quería irme para volver. Ok. Entonces, lo que pasaba era que yo dije, bueno, yo me voy, termino la carrera, porque estratégicamente todas estas becas son en 4º año. Ok. Para que tú necesites volver a tu país a terminar la carrera. De lo contrario, perderías los 5 años que hiciste. Y te quedarías aquí, entonces. Exacto, te quedas aquí y perderías los 5 años que hiciste allá. Entonces, yo regreso, termino la carrera, me gradúo, y cuando ya yo me gradué, a mí me dejaron dando clase en mi propia universidad, que esa es una oportunidad que se le da como a pocas personas dentro de la universidad en Cuba.
En este caso a mí me dejaron dando clase de letras clásicas, de latín y de griego. Entonces me tocó, bueno, aprender más. A mí me encanta dar clases. Yo soy profesor, yo creo que de innato, eres profesor innato. Sí, a mí me encanta enseñar. Yo eso lo disfruté enormemente. Entonces, cuando yo llegué en el 2019, agosto 2019 llegué. Ya yo empecé en lío de tesis, de graduación, no sé qué, me quedaba como un semestre. Cuando yo estoy terminando la carrera, empieza la pandemia. Entonces, desde que yo llegué, cuando yo llego a Cuba, ese mismo día que yo llego en Cuba, que era un 11 de agosto de 2019, no se me olvida, en el aeropuerto a mí me retiran el pasaporte. ¿Por qué? Y lo destruyen. ¿Por qué? Porque ese pasaporte me lo había dado la universidad. Si la universidad me lo había pagado para yo poder venir a la beca. Ok. Y ella tenía el derecho, según las leyes cubanas, de retirármelo. Wow. Y de destruirlo. Wow. Entonces, cuando yo llegué al aeropuerto, a mí me retiran el pasaporte. Y yo, en un pasaporte de Panamá, me había visado por 5 años. Era un pasaporte personal que Panamá me había visado por 5 años. Es decir, yo podía entrar y salir durante 5 años a Panamá. Y a mí me quitan eso, lo destruyen y yo me quedo absolutamente en cero. Entonces, desde que yo llego... ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te lo destruyeron en tu cara o qué? No me lo destruyeron en mi cara, pero se lo llevaron para destruirlo. Ok. Entonces es como que ya fue, olvídate de ese pasaporte. ¿Qué sentiste? Entonces, simplemente me quedé como desesperado porque la verdad sentía que me iba a ser muy difícil conseguir todo eso otra vez. Claro. Entonces, pero yo la verdad no sentía que era imposible. Entonces yo dije, hay que hacer las cosas, cuando tú ves las cosas demasiado grandes, siempre empieza por el paso 1. Claro. Entonces empecé por el paso 1. Dije, fue? tengo que sacar el pasaporte. Entonces, el pasaporte no hay ningún problema al que te lo den, es solo tener la plata. Okay. Yo tenía la plata. Okay. Eran $120. Okay. Yo tenía, en ese momento que yo regresé de Panamá, yo tenía alguna plata. Ajá. Que me sobró de la plata. Claro. Entonces, yo lo primero que hice fue, el pasaporte. Entonces, yo saqué el pasaporte y me lo dieron ya como antes, o sea, me lo dieron prontito. Y ya después de eso vino la pandemia. Entonces ya eso sí me jodió todos los planes de poder conseguir una visa. A todos nos jodió todos los planes la pandemia. Pero... y de poder conseguir visa, de poder conseguir algo, porque todas las embajadas cerraron, todas, o sea, todo. Entonces, ¿qué pasa con las embajadas en Cuba? Que ninguna embajada en Cuba te da cita. ¿Cómo funcionan las embajadas en Cuba en general? Es que ese es el punto de Cuba. Sí existen embajadas acá en muchos países. Pero su función es atender cosas gubernamentales, ¿sabes qué hacen los embajadores? Sin nada. Relaciones diplomáticas. Ajá. Y becas, cuestiones educativas, cuestiones de salud, porque Cuba tiene muchas relaciones de salud, ¿sabes? Mandando médicos a países. De eso sabrás bastante. Y luego, esas embajadas no dan cita nunca a los cubanos. Es decir, no dan cita para tú ir de turismo a un lugar. Sí, o sea, no dan cita para lo que deberían dar cita. Ajá. Básicamente. Entonces, tú como cubano dices, yo tengo plata. Yo quiero ir de vacaciones a Colombia un mes. Entonces, tú vas a la embajada de Colombia y no te van a dar cita. Qué fuerte. Entonces no te van a dar cita, tampoco te van a dar la visa porque te van a decir que eres posible migrante. Cuando tú ya haces el primer paso, que es básicamente sacar tu pasaporte, ¿cuáles fueron los pasos siguientes que tenías que hacer? Los pasos siguientes era conseguir una cita y conseguir todos los requisitos que te piden para que te den una visa. Para venir para Panamá. Si tú estabas decidido porque era ya lo que conocías Panamá era lo que conocía y era para lo que me habían dado visa. Que eso es como decir un beneficio o cómo decir, la palabra no es esa. Como que ya yo... Era un logro. Una ventaja. Ya eso era una ventaja de que a mí ya me habían aprobado una visa a Panamá. Ya Panamá me había avisado sin problema. Yo había venido y había regresado. Y había viajado, ya no te quedaste. Sí, claro. Ya ellos no pueden decir que yo era posible migrante. Claro, porque ya yo había venido y yo había regresado. Cuando consigues todo esto, ya los papeles y logras venirte a Panamá, porque me imagino yo el proceso o por lo que me cuentas, creo que tienes este
me das el aspecto de persona que esto es lo que quiero, voy por ello, no me detengo. Tienes como ese aspecto de literal, de alguien con quien no había hablado nunca en la vida, así que estoy como también escuchando tu historia, pero también estoy entendiendo tu forma como persona, ¿no? Porque me resuenan varias cosas de las que dices en cuanto a como que comienza por lo primero, ve por lo que vas. O sea, mi cabeza muchas veces actúa de esa manera, muchas veces no, ¿ok? Pero muchas veces actúa de esa manera de, pero ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Es como organizarme para, no me quedo llorando. Ya me he quedado llorando muchas veces, también. Pero créeme que también. Sí, pero cuando me pongo a hacer vas a por todas. Voy a por todas. Entonces me parece muy interesante eso porque tienes como me das ese feeling de aguerrido, de que voy por lo que quiero y consigues todo esto, regresas a Panamá y cuando llegas a Panamá ya no tienes beca, o sea que ya no vas a tener los $3,000. Me imagino que conocías a un par de personas al menos, ¿no? En ese momento. Sí, conocí a varias. Ok. Es una persona muy sociable. Ok. No me pasa tanto. Soy, pero no soy. Ajá. Cuando llegas aquí, ¿qué haces? ¿Cuál era el plan al regresar a Panamá? Y quiero saber realmente, porque sí, es muy valiente todo lo que me cuentas, pero honestamente también la valentía no proviene de la valentía proviene del momento más difícil, el momento más oscuro. Realmente si no existiera el momento más oscuro, esa parte en la que crees que no va a ser posible, esa parte en la que tenemos miedo, esa parte en la que vemos el túnel más negro, no existiera realmente la valentía. Claro. Entonces yo me parece súper valiente todo lo que me narras, porque más por la historia de donde vienes, ¿no? Claro. Y es sumamente valiente, por supuesto, entendiendo que bueno, era lo que conocías, ¿no? También todos crecemos con lo que conocimos. Después nos vamos y pues nos vamos dando cuenta que hay un mundo gigantesco al alrededor. Ya cuando llegas acá, ¿cuál era el plan de Lázaro y en qué momento Lázaro sintió miedo? Porque no veo a Lázaro sentir miedo y no es que quiera sacarte el sentimiento a juro, pero creo que para poder ser valiente tuviste que haber pasado una situación difícil y una situación de miedo, sin duda. Bueno, antes de contarte cómo llegué a Panamá y qué pasó cuando llegué y el miedo que sentí cuando llegué, quiero también hablarte del miedo que tenía por no poder llegar. Ok. Porque una vez que yo me puse en función de poder regresar a Panamá, pasó prácticamente un año y medio y yo no encontraba una forma de conseguir esa visa para Panamá. Entonces yo fui acumulando todos los requisitos que ya yo sabía que ellos te pedían, entre ellos cuentas bancarias de $600, cuenta bancaria de no sé qué, te piden un montón de requisitos para gente. Y una vez que ya yo lo fui acumulando durante todo ese tiempo que estaba decidido a regresar, pasaron casi 2 años, y luego de la nada apareció una oportunidad. Porque alguien que conocía a alguien, por $750 te conseguía una cita en la embajada de Panamá. Sin ninguna garantía. Solo la cita. Sin ninguna garantía de por nada. Por $750. Ajá. Qué fuerte. Entonces, conseguimos esa plata, conseguí la cita, conseguí también ir a la cita, llevar todo. Cuba tenía unas cuarentenas horribles y yo conseguí ir a La Habana, llevar todo en medio de toda esa cuestión. Y luego estaban negando mucha gente. Negando la visa. Negando la visa a muchas personas. Y luego yo insistía a la embajada no me respondía. Ellos no responden nunca, pero no me respondían. Pasaron seguro hay una Raiza trabajando. Ajá. Total. Pasaron como 4 meses y no me daban respuesta hasta que un día me atendieron el teléfono y yo le expliqué la situación y la persona me dijo como que, sí, ya su documento está listo, tiene que pasar a buscarlo. Y yo dije, pero ¿está aprobado o no está aprobado? No, eso no se sabe. Eso tiene que verlo personalmente. Yo, me fui para La Habana. Entonces, en la reja de la embajada, afuera, yo después de llamar, salió alguien y me entregó el pasaporte así. Yo lo agarré. O sea, tú no tienes acceso, tú a nadie entra. No. Yo agarré el pasaporte en mi mano, me senté en la acera, 15 minutos sin abrir el pasaporte. ¿Qué?
O sea, no podía abrirlo. Yo no sé si eso le ha pasado a alguien alguna vez, pero yo no podía. Yo no podía abrirlo porque era como saber si algo es positivo o negativo. O sea, no podía. Hasta que así lo abrí y estaba la visa ahí. Y fue como que... fue como que lo logré, ¿sabes? Claro. Yo lloré y no sé qué porque venía de tanta desesperación, de tanto miedo, y yo dije, lo logré. Pero a todas estas, cuando yo veo la visa me la habían dado por 1 año. Ay, sí. Y luego la fecha de inicio fue la fecha de mi entrevista. O sea que ya había pasado... HPs. ¿Cuánto había pasado 4 meses. ¿Qué? O sea, a ti te quedaba nada. Entonces, cuando yo voy para ver los vuelos de Copa, todavía Cuba tenía pandemia y restricción de vuelo. Pero agárrate. Cuando yo voy a ver, Copa tenía solamente 2 vuelos semanales de 22 que tenía antes de la pandemia. Entonces, cuando yo reviso, no había vuelo hasta... Creo que era como hasta mayo, junio del otro año. Porque esos 22 vuelos, cuando los cerraron, tuvieron que redistribuirse en esos únicos 2 vuelos que quedaron. Wow, qué fuerte. Entonces no había vuelos. Entonces yo dije, bueno, ya, no queda de otra. Queda sentarse a esperar a ver si en algún momento abren vuelos antes de que se venza esta visa, que se vencía en enero de 2022. Ahí 750 o más. Y más. Cosas, claro. Y entonces yo después... No tenía como ninguna esperanza, me pasé todo ese año súper desconcertado, hasta que en noviembre y que abrieron 10 vuelos semanales de la nada, y el 24 de noviembre de 2021 vino Lázaro para Panamá. Qué cool, y bienvenido de vuelta. Cuando ya llegas acá, el proceso ya es otra cosa, ¿no? Porque ahora sí vienes sin paracaídas, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo llego a Panamá, es como súper difícil al inicio, porque... yo cuando me fui de Panamá, enamorado. Ok, ¿enamorado de Panamá o te enamoraste de alguien? De alguien. Qué fuerte. Y entonces, nosotros estuvimos prácticamente separados durante todo este tiempo en el que yo estoy en Cuba. Ok. Pero él fue mi apoyo para cuando yo llegué a Panamá. Ok. Entonces, él fue mi paraguas al inicio de cuando yo llegué a Panamá. Okay. Porque sí tuve donde llegar. O sea, tuve donde llegar, que eso es lo más importante. Claro. Y luego pasaron como 1 mes, 2 meses. Yo no sabía en realidad a qué me iba a dedicar, en qué iba a conseguir trabajo, pero necesitaba conseguir trabajo para mantenerme para todo, para lo que tú sabes que hace falta el trabajo. Sí, claro. Entonces, yo ya venía aprendiendo cosas de la vida, porque soy una persona que nunca le gusta acostarse un día sin haber aprendido algo nuevo ese día. Okay. Entonces, yo siempre estoy aprendiendo cosas. Entonces, yo aprendí Photoshop, yo aprendí Illustrator, yo aprendí a diseñar, yo aprendí a editar videos. Okay. Todo eso lo hice desde Cuba sin internet. ¡Ah, sí! ¡Qué fuerte! Wow, yo descargaba los videos de YouTube por páginas piratas para guardarlos en los poquitos momentos que tenía internet y luego los veía ya normal descargados. Y así, fui aprendiendo. A eso, te fuiste metiendo fui metiéndome como en ese mundo y empecé a hacer trabajitos así cuando llegué a Panamá. Y luego, a los 2 meses de yo haber llegado a Panamá, yo conseguí trabajo. Okay. ¿El área? ¿En qué área? En el área me refiero de en una agencia de publicidad. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Me tocó reinventarme completamente. Claro, del profesor a ahora trabajar en publicidad. En publicidad. Y sigo trabajando en la actualidad Qué cool. en una agencia de publicidad. Cool. Qué chévere. De como 2 años y medio después. ¿En la misma? No. Ok. En otra. Llegas, bueno, tienes... Cuando escucho la historia, cuando escucho este tipo de historia, porque me pasa, yo hay muchas historias de venezolanos que salieron, que a lo mejor conoces de este tipo de historias. Están los que salieron en avión, donde entro yo, están los que han salido caminando, están los que han salido en bus, están los que han salido de diferentes formas increíbles. Para mí nada ha sido fácil, todo ha sido trabajado y trabajoso. Pero no he tenido la peor de las historias, para ser honesto. No he tenido la peor de las historias, creo que he tenido mucha suerte. También creo que lo he comentado, siempre lo digo, siempre digo como que mira, hay cosas que yo quisiera decir, te entiendo que es difícil, pero la verdad es que puedo entender otras, que me han pasado emocionalmente, que me han pasado en otros aspectos que sí que han sido rudas. Pero hay muchas en las cuales
de alguna manera he tenido suerte y vivo agradecido con el universo con que ha pasado así. Yo escucho tu historia, no dudo que obviamente haya sido ruda en diferentes formas, pero has tenido suerte. Total. Has tenido mucha suerte. Y no es la peor de las historias para nada. Sí, claro, totalmente. Y eso es de gratitud, ¿no? Porque también está la forma en la que la gente puede estar viviendo desde el victimismo de todo lo que uno puede haber pasado. ¿No? De, mira, me viví esto, es aquello, y por eso estoy yo. Y está la persona que se pone los zapatos y los pantalones y dice, bueno, sí, vengo de este sitio, viví esto, me tocó pasar por X situación, soy resiliente, soy gente de las que no se detienen, y también reconocen el hecho de, pues, la suerte que han tenido, o digamos, no sé si es suerte, porque también es como muy relativo, pero vamos a llamarla suerte, ¿no? Al final de cuentas es algo que no puedes controlar. La suerte que te encuentras trabajando también. Claro, porque al final, si no o sea, tú generas cosas. Exacto. O sea, todos generamos cosas. No sé si has escuchado esta teoría del frisbee, que lo que lanzas se te regresa. Sí, la he escuchado. Para mí es como eso. Si tú estás trabajando en pro a algo también, si estás actuando de maneras también correctas, si estás correcta dentro de lo que de la energía que vibres en una energía específica, pues de alguna manera también te está el universo retribuyendo cosas, ¿no? Claro. ¿En qué? En formas diferentes, en situaciones, en gentes, en oportunidades, en sís, en nos también. Porque no todo puede ser un sí, no todo puede ser lindo, y los nos también te ayudan y te llevan a algún lugar. Entonces, me encanta conocer tu historia de todo lo que ha pasado hasta llegar acá, en ver de cómo has tenido mucha suerte, porque ha sido del porcentaje, no sé cuán porcentaje puede ser de gente de Cuba que pueda salir como saliste en avión, de volver a tu país, de que te costara lo que te costara, pero lo hiciste y volviste a tener pasaporte, pero volviste a salir, pero ahora regresaste y llegaste con alguien que encima era tu pareja, y también te conseguiste trabajo. Rápido, o sea, una historia que si la pongo en película, digo, está todo lo que tuvo que pasar el protagonista para poder llegar a ahora, pero es la buena historia de que sí hubo oportunidades. Claro, sí hubo oportunidades, pero también hay algo, yo siento que es trascendental en la vida, y es que los seres humanos estamos aquí en este mundo para sacrificarnos. Y yo siento que sacrificarse es la única manera de ser feliz. Yo tengo una teoría de que si tú te sacrificas por algo, de si tú deseas algo y tú finalmente lo tienes, tú eres feliz. Pero luego vuelves a no ser feliz porque quieres algo distinto. Entonces, el ser humano es solamente andar por una vida de sacrificio en lo que no tienes todo dado y necesitas conseguirlo. Y entonces eso es lo que te da felicidad, el hecho de haberte sacrificado y haber obtenido lo que sea que tú necesites en tu vida, porque eso es como el reino de este mundo y el reino de los cielos, por decirlo de alguna manera. En el reino de los cielos yo no sé si puede haber felicidad, porque en el reino de los cielos todo está establecido, se supone. Todas las cosas están dadas, todas las cosas están ahí, todas las cosas existen. Entonces, ¿qué hace el ser humano? ¿Cómo puede el ser humano ser feliz en el reino de los cielos? Entonces yo siento que donde único puede el ser humano ser feliz es en el reino de la tierra, precisamente porque es donde único va a tener la capacidad de sacrificarse, de obtener lo que quiere y de gozar aquello por lo que se sacrificó. Tiene mucho sentido esa teoría. No la había escuchado nunca, la verdad. Porque sí he pensado como que uno puede querer muchas cosas, y yo lo digo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos queriendo cosas. Me encanta saber las que no quiero, porque las que quiero pueden cambiar constantemente. Y lo cambian y pasa. Me pasa cuando conozco a personas, cuando me relaciono emocionalmente con alguien, que normalmente es típico en ir a una cita y que te pregunten y que, pero tú qué buscas, pero tú qué quieres, y entonces la gente empieza a sacar la lista, ¡rum! Y la lista rueda. Bueno, eso es lo que quiero, siéntate ahí. No, pero espérate, no es que lo que no quiero saber qué es lo que quieres, quiero saber lo que no quieres, porque creo que si tienes claro más lo que no quieres, pues bueno, lo que quieres puede variar. Entonces sí me resulta muy interesante eso que dices, porque tiene mucho que ver con esto de que la gente quiere algo, va, lo obtiene, luego quiere otra cosa. Puede ser... Y es normal, así funciona la vida
en casi todos los sentidos. Sí, puede ser un poco como todo, ¿no? Yo creo que todo tiene como una delgada línea entre lo que sí es chévere y bonito en la teoría y cuando lo pones en la práctica siga siendo tan bonito en la práctica, ¿no? Exacto. Porque es como, bueno, habla un poco de ambición dentro del mismo contexto de querer y obtener constantemente y muchas cosas y más cosas y más cosas, porque evidentemente sí tiene que ver. Entonces como que de dónde parte esto de que quiero, lo logro, soy feliz, a donde esta persona ambiciosa que se puede también ¿sabes? Tergiversar o se puede corromper. Entonces tiene como mucha tiene como que mucha tela. Tiene esos extremos, sí, pero más bien, claro, pero más bien va por la línea de que el ser humano, cuando tiene las cosas dadas, cuando ya tiene las cosas dadas, obviamente sigue viviendo. Claro. Y siempre busca otras cosas distintas a las que tiene dadas. Es como esa frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Total, sí. Entonces, eso que tú ya tienes, ya lo tienes por dado. Entonces, eso ya no es lo que te va a generar un deseo o una felicidad, porque ya eso lo tienes. Claro, lo das por sentado. Lo que te va a generar un deseo es lo nuevo que viene. Claro. Lo distinto que no tienes. Qué complejo, porque entonces también ahí vienen muchas cosas. O sea, yo tengo un carro relativamente nuevo y yo amo mi carro, pero es claro, si pienso, bueno, ¿cuándo lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar en tanto tiempo, o sea, ya estás queriendo otra cosa. Entonces también en las relaciones, tienes una pareja, pero bueno, y ya la tienes, la das por sentada, quieres otra, o sea, qué complejo, porque no, ahí es que difiero que deba ser así, la verdad, difiero mucho que deba ser así, que no dudo que sea así en muchas ocasiones, pero ahí es donde dices, bueno, no es tan bonito la práctica, ¿no? Claro, sí, exacto, pero al final del día, lo que yo me llevo de todo eso es que da mucha felicidad sacrificarse y lograr lo que uno desea. Claro. Entonces, eso es lo que me llevo de todo eso, sin llevar la teoría a los extremos. Sí, es que hay muchos extremos. Entonces, al final, cuando yo llego a Panamá y me enfrento por primera vez a esto del mundo laboral, algo que desconocía en Cuba, porque en Cuba no existe esto del mundo laboral necesariamente. Cuando yo me enfrento a esto del mundo laboral, esa primera entrevista que yo logré, yo cuando iba camino a la entrevista, pues me quedaba cerca de la casa del lugar, cuando iba camino a la entrevista, que ya iba como a tiempo, a mí se me rompió el zapato que traía de Cuba, obviamente. A mí se me rompió el zapato. Marca Acme. Ajá. Se me rompió el zapato y se fue la suela completa. Yo después te voy a mandar la foto porque pongo como un quemado. Mándala. Entonces, a mí se me quedó la suela completamente en la calle, completa, y me quedé en la media. Entonces, ya yo estaba en tiempo y yo dije, ¿qué hago? ¿Llegaste al trabajo? No, entonces yo llamé a la persona y le dije, hola, mira lo que me pasó, y le mandé la foto. Y le dije, hola, necesito regresar a la casa, ponerme otro zapato, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, entonces yo cuando regreso de allá de la casa y voy a la entrevista, ya ellos me estaban mirando con otros ojos. Porque yo sentí que ellos me acogieron como que este man fue como demasiado sincero con lo que estaba, con lo que le estaba pasando. Entonces yo le empiezo a hablar y le empiezo a hablar de mi experiencia y de lo que yo hago y de lo que yo enseño y especialista en la lengua y no sé qué. Y ellos me dicen, no, en realidad nosotros necesitamos es community manager, creador de contenido, bueno, X. Pero resulta que la dueña de la agencia, estudió lo mismo que yo. ¿Ah, sí? Pero en Argentina, que es otro de los países donde se estudia. Wow. Y ella me dijo como que por eso yo te llamé a entrevista. Me lo dijo al final. Me lo dijo como al final. Me dijo, por eso fue que yo te llamé a entrevista sin tener experiencia de nada. Porque yo vi lo que tú estudiaste y yo sé lo difícil que es para gente como nosotras conseguir trabajo y yo te voy a dar la oportunidad de darte un trabajo. Qué bonito. Entonces, yo empecé de cero, pero cuando yo te digo, cuando la gente a ti te dice empiezo de cero, no era el cero mío. Yo no sabía ni encender una Mac. Okay. Yo no sabía nada de redes sociales. Yo no sabía nada. O sea, estaba como crudo. Entonces yo dije, bueno, tienes que ponerte en función. La primera semana yo casi no dormí. Yo estudié en la universidad de YouTube y en la universidad de TikTok y en todas estas universidades estudié el funcionamiento de las redes.
Bueno, pero como que lo aprendiste muy bien porque ahora creas contenido. Bueno, pues. También. Y en tu contenido, porque te llaman el friki de los libros. Ajá. ¿Por qué te llaman así? Bueno, ese nombre me lo puse yo. Ok. Ese nombre vino desde Cuba, de ¿En hecho. serio? ¿Por qué te decían así o por qué? Sí, porque en Cuba friki es una Crazy. es un algo bueno. Ah, sí. Por decirlo de alguna manera. Pensé que era crazy. No es algo negativo. No, pero Un friki... sí, en inglés sí, pero un friki en Cuba es como un nerd, más bien aquí. Oh, ok. Es como una persona que es que le gusta mucho algo. Hay frikis de la música, Okay, frikis de la no sé qué. Como una persona friki, como sí. que obsesionada con algo. Ajá. Sí, sí. Entonces, pero no necesariamente tiene como una connotación negativa. Okay. Entonces, eso viene desde allá. Okay. Y entonces cuando yo, en algún momento, que eso es 1 año y medio después de yo haber llegado a Panamá, decido hacer una red social mía. Porque yo no llevo tanto tiempo. O sea, yo llevo 1 año. Okay. Entonces, yo literal puedo hacer ese video de que cómo crecer 130,000 seguidores en 1 año. Bueno, entonces fue toda una experiencia, pero al inicio yo agarré ese nombre y yo dije, esta va a ser mi marca personal. Cool. Esto va a ser como yo quiero que me identifique. Pero ya estabas tú aprendiendo, bueno, lo que estabas aprendiendo en la agencia, porque me imagino que conocerías cosas, pero no era tu área. No. ¿Cómo empezaste, perdón, como paréntesis para que me sigas contando lo otro, pero cómo comienzas entonces a tener experiencia en la parte de marketing cuando hacías otra cosa diferente y después las implementas encima para tu cuenta? Ajá. Bueno, yo cuando yo llegué a esa agencia, literal a mí me entrenaron bajo las balas. Ok. Me entrenaron bajo las balas porque las primeras 2 semanas fue de inducción. Yo a las 2 semanas de estar ahí ya tenía 6 cuentas. O sea, bajo las balas. Te dieron 6 cuentas para que la administraras, así que toma. Y yo tuve que aprender bajo las balas. Okay. Nunca, mejor dicho. Entonces, luego de eso ya yo tenía, como a las 2 semanas después, ya llevaba 8 cuentas. Qué fuerte. Y yo no, o sea, mi labor no era de community. Mi labor era de community, de content y de ejecutivo. Porque al final era yo solo, ahora lo sé porque trabajo en otro tipo de agencias más grandes, pero yo solo tenía que hacer absolutamente todo con esas cuentas, excepto diseñar. Qué fuerte. Si era excepto diseñar, yo tenía que hacer la grilla de contenido de cada una, yo tenía que hacer absolutamente todo, lidiar con el cliente, mandársela, que me diera feedback, yo dar para atrás, todo. O sea, todo lo como funcionan las agencias, tú sabrás, todo lo tenía que hacer yo solo de esas 8 cuentas. Yo solito, no había más nadie, ni a quien preguntar. Bueno, eso te hizo aprender rápidamente, no lo dudo. Eso me hizo aprender enormemente, o sea, sufrí mucho, me salieron canas con 26 años, pasé mucho trabajo, pero aprendí demasiado y no me arrepiento de nada. ¿Y cómo las empezaste a implementar en tu cuenta? Aprendí demasiado. Y luego ya yo empecé con toda esta experiencia que fui adquiriendo de hacer listening, de ver qué está pasando en las redes, de ver de qué se está hablando, cómo se está hablando, qué se está diciendo, qué ganchos utilizan las personas. O sea, de en qué nichos nadie está hablando, en qué nichos hay personas que quieren escuchar algo y nadie se los está diciendo, etcétera, etcétera. Y luego yo dije, ¿sabes qué? Voy a lanzarme. Pero ese momento de lanzarme, de hablar por primera vez a una cámara, me costó como 2 meses. ¿Te daba miedo? ¿Qué te daba miedo? Me daba miedo. ¿Qué te daba miedo? Me daba miedo hablar a la cámara, me daba miedo que me vieran. Pero nadie te conocía, Me daba miedo el ridículo. Era como, es porque sí te entiendo eso, porque es algo como muy innato que tenemos todos. Ajá. Pero hasta cuando lo aterrizas en la práctica, eso te lo digo a clientes de marketing digital. Yo me dedico a impulsar marcas personales más que empresas. Me dedico desde después de pandemia. Mi negocio como tal, además de redes sociales, además de podcast, además de humor, además de Rise, de todo esto, es impulsar marcas personales. Exacto. Nunca lo hago tan público, ¿sabes? Me pasa que yo no tengo ni siquiera una cuenta de Instagram para eso. Claro, para exacto. eso en sí. Porque a mí no me interesa que sepan que quien está detrás de ciertas personas que están haciendo contenido y que están creando y que están... que la mayoría son profesionales de alto nivel. De hecho, es mi clientela. No me interesa que sepan que soy yo el que está atrás. Me encanta poder crear para ellos. Me encanta hacerles estrategias. Me encanta producir. Es algo que me apasiona. Y me encanta poder salirme de mi cerebro creativo, de lo que crea para Arturo para Arturo.
a lo que crea Arturo para otras áreas totalmente diferentes. Te estoy hablando cualquiera, arquitectos maxilofaciales, cirujanos plásticos, nutrición tengo de hecho. Y es una locura porque me hace ir a unos lugares de imaginación y de creación totalmente ajenos y diferentes a los míos. Divino, nutritivo e interesante, retador hasta la madre. Te vas a aprender muchísimo. Totalmente. Pero algo que yo le digo tanto a los clientes cuando comienzan conmigo, que es un proceso, porque no es nada más como lo técnico de crear estructura, estrategia y todo esto, sino que hay un trabajo psicológico muy fuerte dentro de nuestras sesiones. Y es salirnos de la zona de confort, es conseguir la forma en la que comunicas, es un pocotón de cosas que la gente no creo que esté interesada ahorita en escuchar todo eso. Exacto. Pero esa parte de miedos, de que tengo miedo que me vean, tengo miedo que la gente diga, eso tengo miedo al inicio pasa. A todos nos pasa, pero la realidad es que cuando tú aterrizas eso, es que nadie te conoce. Nadie te conoce. ¿Cómo vas a tener miedo de que te vea gente que no te conoce? No importa. Y encima, esa es la más grande, pero ahora vamos a cerrar más el círculo. Tú no estás haciendo una vaina en vivo, o sea, tú estás grabando algo que está en tu teléfono y que hasta que tú no le des send no se va a ir a la red. Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo de que estamos grabando aquí este podcast y hasta que no nos dé la gana de darle send y subirlo no va a salir? Exacto. Entonces, ¿por qué miedo a qué? ¿Miedo a qué? Entonces, cuando empecé yo a entender esto y a transmitírselo a las personas, a mis clientes y también a gente cercana, y ahora se los transmito para el que quiera hacer videos también. Y yo se lo transmito también, dejen el miedo. Dejen ese miedo, vuelva ahí. Mira, en el momento que apartan un momentico el miedo de eso y se atreven, porque es un tema el miedo tiene que estar presente y siempre va a estar, pero en el momento en el que se atreven a hacerlo, ya, primero que ya es el primer acto de valentía y segundo es que van rompiendo, pero cualquier obstáculo que se atraviese en el camino. Comienzas tú a hacer tu contenido con lo que aprendes bajo las balas en esta agencia, que qué bueno que te dieron trabajo también. Sí. Yo me alegro mucho de las cosas que yo vivo agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron, porque a nadie le dan una oportunidad como esa. Claro, total. Y yo recibí esa oportunidad como que yo doy muchas gracias por eso, porque al final del día y estoy trabajando donde estoy trabajando en la actualidad, que es uno de los puestos deseados de muchas personas, gracias a toda la experiencia que yo adquirí en ese trabajo. Y en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Sí, qué bueno. Y pasa mucho. Bueno, yo me vivo agradeciendo de todo en mis cosas, siempre estoy agradeciendo todos los días algo, pero cuando conozco historias como la tuya, conozco historias de gente, me siento agradecido con el universo por la historia ajena. Parece estúpido, yo soy así, pero yo a veces me paso. Pero es como, y más cuando vas conociendo la historia, ¿no? Porque de repente podemos conseguirnos por ahí en algún lugar, en alguna fiesta o en algún lugar y no contamos nuestras historias. Muchas veces conocemos gente con la que compartimos de alguna cosa u otra y no necesariamente vamos a conocer su historia. Y es cool alegrarse de verlas, pero te alegras más si te tomas ese ratico de escuchar y si se abre ese espacio también para poder conversar, en este caso que te agradezco haber venido nuevamente y poder contarme tu historia, porque también es como, wow, ves historias de las historias y encima ves cómo las superas y ves cómo cruzan y atraviesan los obstáculos y vencen los miedos y se vuelven cada día personas más valientes y abrazas. En mi caso es algo que hago mucho, que es agradezco y abrazo la historia también de la gente, porque esa historia marca, es algo, o sea, te marcó a ti y también de alguna forma marca y llega y toca vidas ajenas, porque mucha gente puede sentirse identificada en cosas, no necesariamente en todo lo que uno haya vivido, o en las cosas necesariamente, cada quien vive cosas muy específicas y similares y todas son importantes, muchas veces alegres o dolorosas, pero sin duda historias de superación, historias de triunfo de algún tipo, o esas de las que nos hicieron bataquear y de alguna manera nos levantamos, así sea que nos hayamos parado así y que de vaina lo logré, pero todas esas son admirables y son bonitas poderlas escuchar y conocerlas, y eso te lo agradezco muchísimo. Exacto. Hoy en día, porque tenemos ya estamos prontos a terminar este episodio, hoy en día a Lázaro, algo que quieras lograr pero que no lo hayas logrado por miedo, ¿qué sería? Bueno, muchas cosas, muchas cosas, pero sí quiero, una de las cosas que quiero lograr pronto es
enseñar otra vez, pero enseñar a grandes grupos de personas. Okay. O sea, dar talleres de verdad, volver a la enseñanza a gente que de verdad necesita aprender de estas cosas, Okay. de las cosas que tengo para ofrecer. Y también escribir mi próximo libro es una de las cosas que necesito ya, porque es uno de los sueños que tengo, que es ese segundo libro que tengo en la mente hace rato y no lo he logrado concretar. Y, Okay. y vienen más cosas, o sea, vienen muchas cosas, nunca paro de pensar. Sí, pero también le doy como mi tiempo a también relajarme y disfrutar el momento que estoy viviendo ahora. Interesante A eso, vivir el veces, presente. exacto, a veces las personas me están como, pero ¿por qué no has hecho si tú puedes hacer un taller? Si hay gente Sí. que no sabe ni dónde está parada y Ajá. hace talleres y cobra $70. Ajá. Sí, yo puedo, pero déjame disfrutar este momento ahora. Claro, porque me pasa. déjame respirar porque para llegar a Sí. donde para llegar a este momento pasé Sí. mucho trabajo, entonces déjame no Dar hacer nada. un chance, Déjame sí. tirarme en la cama, no tener preocupaciones, Está bueno eso. déjame vivir y ya luego cuando yo me sienta descansado de hasta donde llegué, pues ya yo decido, ok, quiero hacer más. Y te ocupas en lo Y me nuevo. ocupo en algo nuevo. Entonces yo voy tratando de distribuirme entre esas cosas y yo siento que viene mucho. Pero lo importante es perder ese miedo a empezar. Perder ese miedo a hacer las primeras cosas. Sí. O sea, yo tenía terror al inicio cuando me paré en una cámara y como al tercer video ya se me había quitado. Qué bueno, Entonces, fue rápido. sí. A mí se me quitó como al 10º, pero bueno. Yo creo que pasa mucho y gracias por eso que aportas, que tiene mucho valor. Yo particularmente me exijo mucho. Todo el tiempo yo mismo me estoy exigiendo mucho. Si hay gente alrededor que me exige, yo soy el principal que me exijo, ¿no? Exacto. Le he bajado mucho. Le he bajado muchísimo. No ni mediocre ni cerquita. Nada que ver, no me gusta ni siquiera imaginarlo. Pero le he bajado mucho porque llegó un momento en el que me estaba colapsando. Entonces empecé como a practicar vivir el momento presente, cosa que se dice súper divino y fácil. No es tan fácil porque en mi mente yo soy del que todo el tiempo está creando cosas, pero adicional de estar creando cosas como para mí o para clientes y todo esto que ya te digo a lo que me dedico, también estoy imaginando cosas que quiero que sucedan. Entonces me he enfocado en hacer planes y es lo que me resulta ahorita. Exacto. Hago planes y tiempos. Pongo planes y tiempos. Hago un plan y lo establezco en tiempo. ¿Por qué? Para poder vivir el momento presente, para poder tener conversaciones en el presente, porque esto incluso hasta esto lo estoy viviendo en el presente y esto es algo que voy a subir a futuro y vas a verte resultados a futuro y todo a futuro como el proyecto que significa, ¿no? Pero poder conversar y vivir este presente tiene un trabajo extra adicional, podernos dar este tiempo, poder hablar, poder compartir y generar esto es vivir el momento presente. Yo no estaba dispuesto antes a vivir el momento presente porque estaba totalmente pendiente al futuro. Cuando decido por fin, después de tener muchos miedos y todo esto, a lanzar el podcast, empecé a hacer planes y tiempos. Claro. ¿Qué hago? Hago plan y lo establezco en un 1. tiempo. Digo, ok, yo voy a vivir este momento presente, estoy disfrutando de grandes cosas que me están pasando a nivel de mi carrera y continúo haciendo cosas porque no paro, no es que estoy disfrutando de lo que estoy generando ahora y sí, gracias a Dios estoy trabajando con marcas brutales y gigantes, pero no es como lo único que estoy haciendo. Entonces hago humor, pero también hago esto que viene desde otro lugar de mi corazón. Entonces lo establezco en tiempo. Mira, ya disfruté suficiente de esto, ya descansé, es momento de ponerme a trabajar. Esto lo voy a hacer en tanto tiempo. Ahora lo próximo, pues bueno, ya no será a mitad del año, quizás a final del año, pero tengo un tiempo determinado, porque es lo único que a mí me funciona, o por lo menos no es lo único, pero es lo que me está funcionando en este momento para poder lograr cosas y seguir avanzando en toda la parte creativa, que al final la creación es constante y hay cosas que funcionan, hay cosas que no, hay cosas que, ¿sabes? Esto, y también en tendencias, todo también va de la tendencia, es un mundo gigante. Te entiendo perfectamente. No sabía que tenías un primer libro, pero en otra ocasión, que espero me visites pronto, que están las puertas abiertas de Seres Valientes para ti, Gracias. podamos conversar sobre eso.
y que me encantaría que pudieras dejarle un mensaje a la gente que tiene miedo, que no ha hecho algo por miedo y que seguramente están, igual que nosotros, buscando respuestas y tratando de ser todos los días más valientes. Tuvieras que conversar con ellos, decirles algo que le dirías. Bueno, primero, antes de eso, quería agradecerte también porque me trajeras. La verdad es un honor para mí. Yo soy fan tuyo hace mucho tiempo. Gracias. Y de verdad te admiro demasiado. Gracias. Y estar aquí es un sueño hecho realidad también. Entre muchos sueños que yo he logrado en Panamá, ya puedo decir que cumplí. Ay, no me jodas contigo. Que me vas a hacer llorar. No, de verdad gracias, que sí, gracias, te lo juro, es en serio. Lo agradezco Uno de mucho. mis sueños era este y ahora me pongo como... No, esto no puede terminar llorando los dos aquí. No. Gracias, de verdad, honestamente, gracias, qué bonito. Y entonces, una de las cosas que quiero decirle a la gente es que nunca piense que las cosas son imposibles. O sea, nunca tengan miedo a avanzar, nunca tengan miedo de seguir adelante, porque al final lo único que importa es dar ese primer paso que te puede llevar al éxito. Puede llevarte al fracaso, está bien, pero lo diste. O sea, si no lo das, siempre vas a estar en el fracaso. Totalmente. Entonces, da ese primer paso, sigue hacia el segundo, trata de ser lo mejor de ti todo el tiempo. Nunca tengas demasiada ambición que te haga que te coma a ti mismo. Si tú estás cómodo, también disfruta esa comodidad. Si tú necesitas algo más, pues trabaja en base a eso. Sí. Pero si tú solamente quieres disfrutar la vida, estar feliz con lo que ya has logrado, pues eso está perfecto. Y la verdad es que ese es mi mensaje para todo el mundo. Sueñen, nunca paren de soñar, porque hoy estamos aquí, pero no saben dónde pueden estar mañana. Totalmente de acuerdo. Y siempre vamos a estar en un lugar mejor que en el que estamos ahora. Y siempre vamos a lograr cosas mejores que las que tenemos ahora. Y la verdad, yo me siento súper feliz de todo lo que he logrado. Me puedo morir hoy mismo y puedo decir que logré muchas cosas que quise. Y la verdad, todo el sacrificio ha valido la pena, pero estoy claro de que viene mucho más sacrificio porque quiero lograr otras cosas y el cielo es el límite. Sí, amén, y que así sea, y seguir trabajando, seguir quitándonos los miedos. Tienes una historia bastante fuerte, pero también bastante valiente, y sobre todo creo que rodeada de muchas bendiciones. Y yo creo que mientras que permanezca... Y mucha gente a la que agradecer. Y qué bueno que lo reconozcas y que te lo reconozcas a ti mismo también. Y bueno, seguir trabajando, porque al final del día esto es una constante, pero haciendo lo que nos gusta y siempre pensando en seguir creciendo. Así que gracias por acompañarme nuevamente. De verdad me siento también honrado de que esas palabras tan bonitas, te lo agradezco mucho. Y ustedes, nos vemos en un próximo episodio de Seres Valientes. Gracias por estar ahí. Quítense los miedos, que los miedos están y estarán siempre, pero todos los días esos miedos los podemos transformar en algo positivo para convertirnos en seres valientes. Nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos.